Hinchas de Tigre fueron atacados a balazos anoche en la zona de la Ruta 1 y Civils tras el encuentro de Nacional ante Tigre por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Se escucharon varias detonaciones, ruidos de metralletas y además hay un hincha de Tigre que resultó herido de bala. Vamos a estar ampliando toda esta información en minutos. El PIT-CNT cuestionó al gobierno por dejar fuera de los anuncios la creación de un organismo público para administrar de manera centralizada las cuentas de ahorro individual. La central sindical sostuvo que la propuesta formaba parte de los acuerdos del diálogo social y reclamó que sean cumplidos de manera integral. Tras reunirse con autoridades de economía y de la OPP, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, afirmó que los acuerdos son para cumplirse. Desde la perspectiva de centralizar la gestión de los fondos de ahorro individual de los trabajadores que luego son destinados a las AFAP, se estaría generando un organismo público que, contra parámetros de calidad de las inversiones y principalmente de calidad en el retorno que tienen los trabajadores, en función de esos parámetros pudiera administrar, digamos, cómo se distribuía la afiliación individual de los trabajadores en las propias AFAP. Ese punto no fue incluido, por esa razón que nosotros decimos, bueno, los acuerdos son para cumplirse. La central sindical evalúa hacer un paro el próximo 11 de agosto por este y otros reclamos. El secretario de Comunicación y Propaganda del PIT-CNT, Sergio Somaruga, expresó en subrayado su disgusto por la situación que llevó a considerar la propuesta del paro tras el proceso de diálogo social. Marcelo Abdala valoró de todos modos la creación de la asignación única para la infancia y la nueva causal que permitirá jubilarse desde los 60 años con 30 años de aportes. El PIT-CNT analizará las medidas anunciadas por el gobierno y no descarta presentar nuevas propuestas. Esta mañana, después de las 8, mantendremos contacto con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para profundizar sobre este tema. La Asociación Nacional de AFAP, ANAFAP, valoró el planteo de Economía y Finanzas, en especial las instancias abiertas de diálogo que habilitó el gobierno. En la asociación ven con buenos ojos algunos de los planteos, otros hay matices, aunque no hay un pronunciamiento oficial, según informa hoy El País. HIF Global tomará el año que viene la decisión final sobre la inversión para instalar una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, según informó la ministra de Industria, Fernanda Cardona. La jerarca aclaró que todavía no existe un contrato firmado. El gobierno negocia un memorándum de entendimiento que establecerá las condiciones básicas para que la firma busque un financiamiento. En la sesión se habló de que el contrato no se conocía, de que ya se había firmado. Acá no hay ningún contrato todavía. Nosotros estamos cerrando un memorándum de entendimiento con los diferentes organismos públicos, donde a partir de esa base de trabajo, la empresa se va a dar vuelta y va a buscar financiamiento y va a tomar la decisión final de inversión el año que viene. Entonces acá hay que hablar en sus justos términos para no desinformar. Hay que ser certero, porque estamos en el ámbito del Palacio Legislativo. Desde la oposición, el diputado colorado Walter Berry dijo que las declaraciones de la ministra Cardona contradicen las que realizó hace pocos días el presidente Yamandu Orsi. Le planteamos el tema HIF y la verdad que el mensaje de la ministra se contradice con el mensaje de la Torre Ejecutiva, donde el presidente dice que en agosto va a anunciar el acuerdo y la inversión. La ministra dice que se sigue negociando, se sigue hablando, que los plazos no están vencidos y la verdad que son diferentes puntos de vista o diferencias en la interna del gobierno que nos preocupan, porque queremos la inversión para el país, para Paysandú, fundamentalmente en mi caso como representante por Paysandú. AUTE, el sindicato de UTE, rechazó el posible acuerdo entre el gobierno y HIF Global. Los trabajadores denuncian falta de transparencia y reclaman conocer la tarifa eléctrica, los estudios técnicos y las condiciones previstas. El gremio sostiene que la empresa recibiría energía por debajo del precio del mercado. Advirtió que esto podría provocar pérdidas para UTE y afectar sus inversiones, la calidad del servicio y además las tarifas residenciales. La coalición republicana analiza medidas parlamentarias luego de conocerse los últimos datos sobre delitos y denuncias de delitos. Aunque la cantidad general de denuncias bajó 3,7% durante el primer semestre en comparación con el mismo periodo del año pasado, los homicidios aumentaron casi un 7%. El senador nacionalista Nicolás Martinelli sostuvo que se evalúa convocar al ministro Negro a una comisión parlamentaria o incluso promover una interpelación. La interpelación siempre está arriba de la mesa, es una, como también lo es el llamado a comisión o alguna otra mensaje que se pueda hacer, como lo que hizo el Partido Nacional, de emitir un comunicado pidiendo su remoción, porque entendió que ya la gestión había fracasado, incluso después de haber tenido la paciencia de haber esperado más de un año para tener un plan
en materia de seguridad pública, que este mismo gobierno y este mismo ministro Negro se han encargado de contradecir el propio plan. Y fíjate vos que en estos últimos 3 meses los homicidios crecieron un 21%. O sea, en el acumulado del semestre crecieron un 6%, pero en los últimos 3 meses desde que el plan empezó a funcionar, crecieron un 21%. Desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Brenta respaldó al ministro del Interior y cuestionó los resultados de la política de seguridad de la administración pasada. Autoridades del gobierno anterior parece que no estuvieron en el gobierno anterior, no evalúan el fracaso de la política de seguridad del gobierno del doctor Lacalle Pou y de sus ministros. Aquí se elaboró un plan de seguridad pública, se está llevando adelante, se están utilizando recursos adicionales, se está colocando en la rendición de cuentas más recursos económicos y sobre todo más recursos tecnológicos, y claramente en el tema de los homicidios hay un vínculo directo con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. El ministro tiene todo el respaldo del Frente Amplio y todo el respaldo del presidente de la República. La fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero pidió al Parlamento más recursos para crear fiscalías especializadas en narcotráfico, lavado de activos y estafas. Durante la comparecencia por rendición de cuentas, advirtió sobre el avance del crimen organizado y reveló que 3 o 4 fiscales fueron amenazados. Reclamó además medidas para protegerlos y una respuesta conjunta de todo el sistema político. Ferrero también volvió a defender los allanamientos nocturnos en investigaciones por narcotráfico. Dijo que la prohibición vigente favorece a los criminales porque, afirmó, suelen guardar la droga de noche. El Ministerio del Interior cesó a las autoridades de sanidad policial encabezadas por su director Julio Rapa. La cartera explicó que la decisión responde a razones de servicio y que busca un perfil policial para conducir el organismo. Los jerarcas permanecerán en sus cargos hasta el 1 de agosto, luego volverán a sus funciones técnicas. El sindicato policial rechazó el cambio y sostuvo que la dirección debería estar en manos de un especialista en salud y gestión hospitalaria. El Ministerio del Interior unificó los criterios para el uso del día libre después de cualquier licencia, incluidas las médicas. Si el reintegro coincide con el descanso semanal, el funcionario volverá a trabajar al día siguiente. La circular también establece que las licencias cuentan con tiempo trabajado, como tiempo trabajado, y que no corresponde recuperar jornadas. La medida responde a un reclamo de los sindicatos policiales y será analizada por la Oficina Nacional del Servicio Civil. La transmisión del Mundial del Canal 5 no generó costos adicionales para el Estado. La presidenta del SECAN, Erika Hoffman, aseguró que los ingresos y los egresos quedaron equilibrados. El canal transmitió gratuitamente más de 30 partidos. El encuentro entre Uruguay y España alcanzó una audiencia de 1.150.000 personas y la final llegó a un pico de 36 puntos de rating, dice Canal 5. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, descartó por el momento aplicar el estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. En Arriba Gente, de Canal 10, Vergara explicó que los estudios sobre movilidad, rotación de vehículos y posibles efectos en las calles cercanas no aconsejan avanzar ahora con la medida. La propuesta había sido analizada por las dificultades para estacionar en algunos puntos de estos barrios, esto decía Vergara. Los niveles de rotación en estacionamiento son más o menos razonables en la mayor parte de esos territorios. Habría lugares puntuales donde quizá esto podría funcionar, sobre todo en el entorno de los shopping, pero esta es una medida que uno no puede tomar en unas poquitas manzanas porque el problema se le traslada al contorno, ¿verdad? Con lo cual hay que tomar la misma decisión en todo el esquema y por el momento nuestra evaluación es que que no justifica avanzar hacia el tarifado en esa zona. La Intendencia de Montevideo avanza en un sistema para permitir el pago mensual de la contribución inmobiliaria. La opción será voluntaria y se sumará a las modalidades actuales que permiten pagar el contado o en 3 cuotas. La comuna, en tanto, prevé comenzar a aplicar el nuevo régimen en 2027. Va a costar lo mismo, pero va a ser más suave la cuota, ¿no? Sí, está bien la aclaración. Sí, bien. El gobierno anunció apoyos económicos no reembolsables a los productores afectados por el temporal en Salto. Las ayudas serán para reparar estructuras, reponer cultivos y sostener la producción. El ministro de Ganadería, Alfredo Frati, recorrió ayer la zona e informó que los apoyos se definirán según la gravedad de las pérdidas. También se coordinan créditos y posibles reestructuras de deudas con el Banco República y República Microfinanzas. El gobierno evalúa convocar al Zunca y a las cámaras empresariales de la construcción para buscar una propuesta que permita destrabar la negociación colectiva. El presidente Yamandu Orsi y el ministro de Trabajo, Juan Castillo, recibieron ayer una delegación del Zunca. Castillo dijo que la reducción de la jornada laboral
es uno de los puntos de discusión. El presidente del sindicato, Richard Ferreira, afirmó que el sector lleva más de 110 días sin alcanzar un nuevo acuerdo y cuestionó la falta de respuestas de las cámaras empresariales. Preocupa una postura de las cámaras empresariales de la construcción que hasta ahora no han dado una respuesta, por lo menos para avanzar en uno de los puntos que nosotros hemos presentado. Una plataforma que se plantea en su centro mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y lo que hemos recibido hasta el día de hoy son negativas o prórrogas en lo que tiene que ver con discusiones de nos permitan poder acercar las partes y poder construir un acuerdo. Los trabajadores de la Intergremial Marítima bloquearon el acceso al puerto de Montevideo ayer. La medida fue adoptada para reclamar respuestas al gobierno por presuntas irregularidades en la marina mercante y en la pesca. También denunció salarios debajo de los convenios, falta de aportes y extensos periodos de permanencia a bordo. El dirigente Facundo Montaña, dirigente marítimo, aclaró que no rechazan los trabajadores extranjeros, sino la desigualdad en las condiciones laborales. Están trayendo trabajadores extranjeros y les están aceptando las titulaciones en contra de las leyes nacionales, en contra de los decretos nacionales, y a los trabajadores extranjeros que los traen en condiciones paupérrimas. Los traen por abajo de los convenios colectivos, por abajo de los laudos salariales, no tienen aporte a la seguridad social, están 1 año y medio a bordo sin poder salir de la embarcación. La Fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión para el ex senador nacionalista Gustavo Penadez, mientras que su defensa exigió la presentación de las partidas de nacimiento de las víctimas. En el panorama internacional, la justicia de Estados Unidos rechazó una apelación de Argentina y confirmó que el país deberá pagar $391 millones por la expropiación de aerolíneas argentinas en 2009. El fallo favorece al fondo Titan Consortium, que es un fondo especulativo o denominado habitualmente en Argentina fondo buitre, que le compró los derechos de litigio al grupo español Marsans, que fue el que, entre comillas, sufrió la estatización. En Nicaragua, el Parlamento prepara las reformas constitucionales y legales que podrían impedir que sectores de la oposición vuelvan a competir en elecciones. En el deporte, Nacional cayó 3-0 ante Tigre en el Parque Central por la ida de playoff de la Copa Sudamericana. Los tricolores van a disputar el partido de vuelta el próximo martes. Bueno, van 0-3, está complicado, son los octavos de la Sudamericana. Mientras tanto, el fútbol uruguayo continúa detenido y todavía no tiene fecha de regreso. La Mutual mantiene el paro dispuesto tras los incidentes ocurridos después del partido entre Rentistas y Cerrito. La AUF presentó ayer una propuesta para poder modificar el código disciplinario. El gremio la analizará antes de definir si levanta o no las medidas. La mesa ejecutiva prepara un nuevo calendario. La intención es disputar los partidos pendientes el fin de semana próximo y la final del intermedio quedaría para el miércoles 5 de agosto, en el medio de la semana.